Nadie lo escuchó, y sin embargo quedó grabado en las páginas invisibles de la historia. Filadelfia, 1943. En los muelles de un astillero militar, un destructor de la Marina estadounidense esperaba su destino, rodeado de ingenieros nerviosos, marineros confundidos y oficiales que fingían saber más de lo que sabían. El USS Eldridge, un navío cualquiera para los ojos de cualquiera, estaba a punto de convertirse en la pieza central de uno de los episodios más inquietantes de la Segunda Guerra Mundial y quizás de toda la historia humana. El experimento nunca fue reconocido oficialmente. Para la Marina, jamás ocurrió. Pero demasiados fragmentos de testimonios, rumores y documentos dispersos apuntan a lo contrario. Dicen que un grupo de científicos, bajo órdenes veladas y con la sombra del mismísimo Albert Einstein detrás, trabajaban en un proyecto tan audaz como peligroso: manipular campos electromagnéticos para volver invisible a un buque de guerra. No invisible en el sentido convencional, sino invisible al radar, la nueva arma secreta que podía decidir la guerra. Pero las versiones más turbias van mucho más allá. Hablan de desaparición física, de teletransportación, de hombres que se fundieron con el metal de la nave. Historias tan absurdas que uno debería reírse, si no fuera porque regresan una y otra vez, con detalles que hielan la sangre. Imagina el muelle aquella mañana. El cielo gris, cargado. Un barco que parece ordinario, pero rodeado de cables, generadores y bobinas inmensas. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar. Algunos marineros decían que participarían en una simple prueba de invisibilidad al radar. Otros sospechaban que había algo más. El instante clave llegó cuando encendieron los generadores. Un zumbido profundo empezó a crecer, un sonido que los testigos describen como imposible de comparar con nada. La nave se cubrió de una niebla verdosa, como si la realidad misma se deformara alrededor del casco. Y entonces, el Eldridge desapareció. No se desvaneció poco a poco. No se ocultó en humo. Se borró, de golpe, como si lo hubieran arrancado de la tela del mundo. La histeria estalló. Algunos marineros se desplomaron en el suelo. Otros intentaron huir, solo para encontrarse atrapados en una confusión que ningún mapa podía explicar. Minutos después, el barco reapareció. Pero ya nada era igual. Los relatos aseguran que algunos tripulantes estaban al borde de la locura. Unos vomitaban sin control, otros se balanceaban murmurando incoherencias. Los más estremecedores describen hombres incrustados en las paredes de acero, fusionados con el casco, como si su carne se hubiera mezclado con la materia del barco. No había sangre en exceso. Solo silencio y cuerpos atrapados, respirando con ojos aterrados. La Marina clausuró la prueba en el acto. Los archivos se sellaron. El Eldridge fue asignado de inmediato a misiones secundarias, como si nada hubiera ocurrido. Y sin embargo, las voces no callaron. Marineros que desertaron, trabajadores que juraron haber visto lo imposible, cartas anónimas enviadas años después con descripciones casi idénticas. Lo más perturbador es que algunos aseguraron que el barco no solo se volvió invisible, sino que apareció, durante breves instantes, en otro puerto, Norfolk, a cientos de kilómetros. Como si la materia misma hubiera sido desdoblada en un espacio-tiempo desconocido. ¿Era todo un delirio colectivo? ¿Una broma mal entendida? ¿O una pieza suelta de un rompecabezas mucho más grande? En el corazón del misterio está la figura de un hombre, Carl Allen, también conocido como Carlos Allende. Un marino mercante que, años más tarde, escribiría cartas a un investigador de ovnis revelando todo lo que había visto. Sus cartas hablaban de campos unificados, de experimentos inspirados en las teorías de Einstein, de una conspiración que el gobierno haría todo lo posible por borrar. Allen se convirtió en la voz principal del mito, pero nunca estuvo solo. Había otros nombres, otras huellas. Documentos enredados, informes que parecían confirmarlo y al mismo tiempo contradecirlo. Una madeja de secretos que todavía hoy nadie ha logrado desenredar por completo. El experimento Filadelfia no es una anécdota cualquiera. Es un agujero en la historia. Un punto donde la guerra, la ciencia y el ocultamiento se cruzan con lo inexplicable. Lo que pasó aquel día no solo desafía las leyes conocidas, también desafía la lógica de lo que significa estar vivo. Y aquí empieza nuestra travesía. Porque lo ocurrido en ese astillero no fue un accidente aislado,
sino la primera pieza visible de un proyecto mucho más ambicioso. Un plan que buscaba manipular la realidad a voluntad. En los próximos capítulos, vamos a seguir las huellas ocultas de este experimento prohibido. Quién lo diseñó, qué salió mal, qué secretos guarda todavía el USS Eldridge, y cómo este evento aparentemente imposible terminó conectado con fenómenos mucho más oscuros. Desapariciones, proyectos secretos y tecnologías que parecen adelantadas siglos a su tiempo. Pero cuidado, cuanto más nos acerquemos a la verdad, más perturbadores se vuelven los detalles. El experimento Filadelfia no solo plantea un misterio, plantea una advertencia. Cada misterio tiene un origen, y el del experimento Filadelfia parece ocultarse en un lugar insólito: los papeles olvidados de Albert Einstein. No hablamos de la figura amable que el mundo recuerda, el hombre de cabellos despeinados que sonreía a los fotógrafos y hablaba de paz. Hablamos del Einstein más inquietante, el científico obsesionado con una teoría que nunca terminó, el campo unificado, un intento de enlazar la gravedad, el electromagnetismo y quién sabe qué más, en una sola ecuación capaz de explicar el universo. Esa búsqueda lo consumió durante décadas. Nadie en la academia oficial logró comprenderla por completo, y muchos la descartaron como un callejón sin salida. Pero hay rumores, persistentes, incómodos, de que esa teoría inacabada fue revisada en secreto por militares estadounidenses, justo en los años en que la Segunda Guerra ardía y la presión por dominar nuevas armas era total. El nombre de Einstein aparece asociado a un programa poco conocido, el Proyecto Arcoiris. Un esfuerzo clandestino de la Marina para explorar el uso de campos electromagnéticos en camuflaje naval. Oficialmente, buscaban una manera de desviar las ondas de radar para volver a los barcos invisibles a los detectores enemigos. Pero algunos investigadores sostienen que los cálculos iban mucho más allá. Buscaban alterar el tejido mismo del espacio alrededor del barco. ¿Ciencia ficción? Quizás. Pero en los archivos dispersos del FBI, hay memorandos extraños sobre teorías de campo y científicos contratados por la Marina bajo máxima discreción. Einstein aparece citado, aunque siempre de manera tangencial, como si alguien hubiera borrado cuidadosamente las huellas directas. El experimento, de hecho, no habría sido posible sin otro nombre inquietante: Nikola Tesla. El genio serbio había trabajado durante años en teorías de transmisión inalámbrica de energía y manipulación de campos electromagnéticos. Se dice que Tesla, antes de morir en 1943, dejó notas y bocetos que fueron incautados por el gobierno estadounidense. Entre ellos, supuestamente, había esquemas para generar potentes campos toroidales capaces de distorsionar la percepción visual de un objeto. Tesla había advertido de los riesgos. Según las leyendas, él mismo se negó a participar en los experimentos porque consideraba que jugar con campos de esa magnitud podía afectar no solo a la materia, sino también a la mente humana. Y aquí surge un detalle escalofriante. Los marineros que sobrevivieron a la prueba del Eldridge hablaban de pérdida de tiempo, de vacíos mentales, de episodios donde se desvanecían durante segundos y reaparecían en otro punto del barco sin recordar cómo. ¿Casualidad? ¿O evidencia de que Tesla tenía razón? El proyecto Arcoiris supuestamente reunió estas piezas: las ecuaciones inconclusas de Einstein, los experimentos adelantados de Tesla y la obsesión militar por ganar la guerra a cualquier costo. Los documentos filtrados sugieren que se usaron bobinas de gran tamaño para envolver el barco en un campo electromagnético giratorio, una especie de jaula invisible que curvaba la luz y las ondas de radar. Pero lo que ocurrió ese día superó cualquier cálculo. Carl Allen, el marino mercante que años después reveló la historia, aseguraba que Einstein no estaba físicamente presente en Filadelfia, pero que sus teorías habían sido la base del desastre. Allen describía el resultado como una apertura en el espacio, una grieta por la que el barco desapareció momentáneamente del puerto. Aquí entra la parte más inquietante. Si la teoría del campo unificado fue realmente probada, aunque de manera accidental, el experimento no solo sería posible, sino que cambiaría todo lo que entendemos sobre la realidad. Porque implicaría que el espacio y el tiempo pueden manipularse con suficiente energía. El rastro de Einstein en esta historia se corta de forma abrupta. Oficialmente, él nunca tuvo relación alguna con experimentos militares de invisibilidad. Sin embargo, ¿cómo explicar las múltiples cartas y testimonios que mencionan su nombre en contextos confidenciales? ¿Cómo ignorar que justo en esos años, Einstein mantenía reuniones privadas con figuras del gobierno estadounidense sobre asuntos no revelados? Algunos conspiracionistas van más lejos.
Dicen que Einstein ayudó a calcular las bases del experimento, pero que advirtió a los militares de que no lo hicieran. Que les explicó que, en teoría, el barco podía desaparecer, pero que los humanos a bordo sufrirían consecuencias terribles. Y que esas advertencias fueron ignoradas. Cuando encendieron los generadores aquel día en Filadelfia, lo que ocurrió fue exactamente lo que Einstein temía. El campo cubrió al Eldridge, y no solo lo volvió invisible al radar. Alteró la percepción del espacio a su alrededor. Algunos testigos juraron que veían dobles imágenes del barco, como si estuviera en dos lugares a la vez. Otros afirmaron que desapareció del todo, para reaparecer en Norfolk, a cientos de kilómetros, antes de regresar al astillero original. Un salto imposible. Una teletransportación. Un error convertido en fenómeno. Lo más siniestro es que la Marina actuó como si lo supiera de antemano. El experimento fue sellado con la mayor discreción, los testigos fueron silenciados y los tripulantes dispersados. Se dice que algunos fueron declarados mentalmente inestables y recluidos en hospitales militares, donde nunca más volvieron a hablar. Si Einstein realmente estuvo detrás, su silencio posterior cobra un nuevo significado. Murió sin completar su teoría del campo unificado, como si una parte esencial de sus investigaciones hubiera desaparecido con él. ¿Acaso se la llevó consigo o fue confiscada para continuar en laboratorios secretos? El experimento Filadelfia parece, entonces, más que un accidente. Fue un experimento nacido del choque entre la ciencia más visionaria y la ambición más peligrosa. Einstein, Tesla y los militares formaron un triángulo imposible. Y en el centro de ese triángulo quedó atrapada la nave maldita, el USS Eldridge. Lo que nadie imaginaba es que, después de aquel día, el barco se convertiría en un espectro viviente. Los marineros que lo habitaron hablaban de fenómenos extraños en las semanas siguientes. Desapariciones breves, voces que surgían de la nada, sombras que se movían sin origen. Como si el barco hubiese traído consigo un pedazo de otro mundo. Y aquí es donde el misterio se profundiza. Porque lo que se hizo en Filadelfia no fue el final. Fue solo el comienzo. El verdadero propósito del experimento no se detuvo allí. La Marina tenía otros planes, más ambiciosos, más oscuros. El Eldridge fue solo un ensayo. Un barco puede ocultarse en el mar, pero un secreto no puede ocultarse entre hombres que han visto lo imposible. La verdadera pesadilla del experimento Filadelfia no fue el Eldridge desapareciendo en medio de un campo electromagnético. Fue lo que sucedió con su tripulación. Dicen que, cuando el barco reapareció, el muelle entero quedó en silencio. Los oficiales intentaron mantener el control, pero algo era evidente: los marineros no estaban bien. Algunos vomitaban sangre, otros gritaban como si aún estuvieran atrapados en otra dimensión. Hubo quienes no podían dejar de temblar, como si hubieran visto horrores invisibles para todos los demás. Pero lo más aterrador fue la escena que pocos se atreven a describir: hombres fusionados con el acero. Uno estaba atrapado en la cubierta, el torso visible mientras sus piernas parecían hundirse en el metal. Otro aparecía incrustado en una pared, con los brazos extendidos como pidiendo auxilio, aunque ya no podía moverse. No eran cadáveres ordinarios. Eran amalgamas grotescas de carne y hierro, como si la materia hubiera perdido sus fronteras y el cuerpo humano se hubiera confundido con la nave misma. Los médicos militares no tenían respuestas. Algunos marineros murieron en cuestión de horas. Otros sobrevivieron, pero con secuelas más inquietantes que la muerte. Testigos aseguran que varios tripulantes comenzaron a experimentar lo que llamaban desplazamientos espontáneos. Estaban hablando tranquilamente en un bar, y de pronto desaparecían ante los ojos de todos, reapareciendo minutos después, desorientados, con los ojos en blanco. Hubo casos aún más perturbadores: hombres que caminaban por la calle y de pronto se desvanecían, para nunca volver. En los años siguientes, circuló una historia escalofriante. Un grupo de marineros del Eldridge se reunió en una taberna de Filadelfia. Bebían, recordaban, discutían en voz baja sobre lo que habían vivido. En un instante, delante de todos los presentes, dos de ellos comenzaron a difuminarse, como si su piel se volviera transparente. Uno gritó, intentó sujetarse de la mesa, pero desapareció en medio de un destello azulado. El otro se esfumó segundos después. El bar entero quedó en shock. Los testigos juraron lo que vieron,
pero nadie pudo dar una explicación. La Marina reaccionó con dureza. Los sobrevivientes fueron dispersados a distintas bases, algunos declarados mentalmente inestables y enviados a hospitales psiquiátricos militares. Sus expedientes desaparecieron o fueron sellados. El mensaje era claro: hablar del experimento equivalía a condenarse. Aún así, las voces se filtraron. El propio Carl Allen, que no fue tripulante directo del Eldry pero sí testigo, afirmó que había visto a la nave desvanecerse desde otro barco cercano. Sus cartas al investigador Morris Jessup revelaban detalles imposibles de inventar: campos verdes, un resplandor cegador, marineros desmaterializándose. Allen incluso escribió que los militares llamaban a las víctimas hombres congelados, porque quedaban inmóviles, atrapados en un estado donde podían ver y escuchar, pero no moverse. Imagina estar consciente, con el cuerpo paralizado, sepultado vivo dentro de una pared metálica. Imagina escuchar tu propio corazón acelerarse mientras tus pulmones no responden. Ese fue el destino de varios marineros del Eldry. No era solo sufrimiento físico. Había algo más profundo, psicológico, que corroía a los sobrevivientes. Algunos decían haber visto otro lugar mientras el barco estaba desaparecido. No era el océano ni otro puerto. Era una oscuridad inmensa, un vacío sin estrellas. Un abismo que se extendía en todas direcciones. Y, según los más aterrados, no estaban solos allí. Había presencias, sombras moviéndose en silencio, como si esperaran algo. La pregunta es inevitable: ¿el experimento abrió una grieta hacia otro plano? El barco viajó no solo en el espacio, sino también en un espacio intermedio, una dimensión que no debería existir para los ojos humanos. Los informes oficiales, por supuesto, niegan todo. Para la Marina, el Eldry jamás estuvo en Filadelfia en las fechas señaladas. Pero las contradicciones son evidentes. Documentos muestran al barco en Norfolk y en Filadelfia casi al mismo tiempo. Tripulantes que figuran en listas en un puerto, mientras testigos los ubican en otro. Como si la propia bitácora del navío hubiera sido alterada para encubrir la anomalía. Y sin embargo, lo más sólido del misterio no son los documentos. Son las cicatrices humanas. Exmarineros que terminaron como vagabundos, murmurando incoherencias sobre el experimento. Hombres que despertaban en mitad de la noche gritando que aún estaban atrapados en el casco. Familias que nunca volvieron a ver a sus hijos después de que estos desaparecieran oficialmente por deserción. El Eldry, mientras tanto, siguió navegando. Fue asignado a convoys en el Atlántico y luego transferido a Grecia en los años 50. Pero los rumores lo acompañaban donde fuera. En cada puerto, siempre había alguien que decía que el barco estaba maldito, que en sus pasillos se escuchaban voces, que los marineros evitaban ciertas zonas porque allí la realidad se volvía extraña. Con el tiempo, el Eldry se convirtió en leyenda flotante. Pero los nombres de los tripulantes quedaron marcados. No como héroes, sino como víctimas de una ambición que los convirtió en conejillos de indias de un experimento que nadie quería reconocer. La historia oficial intenta hacerlos desaparecer de los registros. Pero cada carta, cada testimonio filtrado, cada rumor imposible de acallar, los trae de vuelta. Porque el verdadero secreto del experimento Filadelfia no está en el barco, sino en los hombres que lo vivieron. Y esos hombres, aún hoy, parecen gritar desde las sombras, que lo que ocurrió fue real, que lo que vieron no puede olvidarse, y que el precio que pagaron fue mucho más alto que sus vidas. Lo peor es que el experimento no terminó allí. Los marineros eran apenas la primera señal del desastre. En los años siguientes, lo que se inició en Filadelfia se transformó en algo más grande, más oculto y más inquietante. Porque el Eldridge abrió una puerta, y el gobierno aprendió demasiado como para dejarla cerrada. El silencio es la primera herramienta de cualquier conspiración. Tras el desastre en el astillero, la Marina tenía un problema monumental. Un barco que había desaparecido ante testigos y una tripulación que jamás sería la misma. La solución fue rápida, brutal y quirúrgica: enterrar la verdad bajo capas de negación y desinformación. Lo primero fue borrar la evidencia inmediata. Los informes de la jornada desaparecieron de los archivos. Los médicos que atendieron a los tripulantes firmaron documentos de confidencialidad bajo amenaza de cárcel. Los marineros fueron transferidos a otras unidades, diagnosticados como inestables o incluso declarados desertores.
Aquellos que no podían controlarse terminaron en hospitales psiquiátricos militares, donde su testimonio jamás saldría a la luz. El Eldry fue sacado discretamente de Filadelfia. En cuestión de días, el barco apareció en Norfolk, con registros oficiales que afirmaban que nunca había estado en el puerto donde todo había ocurrido. Esa contradicción, Filadelfia y Norfolk al mismo tiempo, es una de las piezas que más alimentó la leyenda. ¿Un error administrativo o prueba de un salto imposible en el espacio? La campaña de encubrimiento se extendió incluso a la prensa. Cualquier intento de publicar rumores sobre un barco invisible era tratado como superstición o chisme de marineros borrachos. Durante años, la historia permaneció en la sombra, sostenida solo por rumores entre tripulaciones y obreros del astillero. Pero el secreto no podía permanecer enterrado para siempre. A finales de los años 50, las cartas de Carl Allen al ufólogo Morris Jessup revivieron la historia con un detalle escalofriante. Allen describía la desaparición del Eldry, los efectos en la tripulación y los fundamentos científicos del experimento, todo con una precisión que no parecía propia de un simple rumor. El golpe definitivo vino con la edición Barrow, una extraña publicación de 1957. 3 copias de un informe de Jessup, lleno de anotaciones marginales supuestamente escritas por Allen y otros colaboradores, circularon de forma clandestina. En esas páginas se hablaba no solo del experimento Filadelfia, sino también de teorías sobre viajes en el tiempo, tecnología extraterrestre y manipulación de dimensiones. Nadie sabe quién financió esa edición, pero las pistas apuntan a círculos militares interesados en el caso. La historia ya no podía ser ignorada. Y, como ocurre con todos los secretos mal enterrados, comenzó a crecer, a ramificarse, a mezclarse con otros proyectos oscuros. Fue entonces cuando el nombre Proyecto Montauk apareció en escena. Montauk, una instalación militar en Long Island, Nueva York. Oficialmente, una estación de radar de la Guerra Fría. Extraoficialmente, el epicentro de un programa aún más siniestro. Exfuncionarios, técnicos y soldados retirados empezaron a hablar de experimentos en control mental, teletransportación y viajes en el tiempo. Y muchos de ellos señalaban un mismo origen: el experimento Filadelfia. Según estas versiones, lo ocurrido con el Eldry fue apenas un ensayo primitivo. El verdadero proyecto evolucionó en Montauk, donde las lecciones aprendidas en Filadelfia fueron aplicadas con tecnologías más avanzadas. Si en 1943 habían logrado teletransportar un barco, en los años 70 y 80 buscaban algo aún más ambicioso: manipular la mente humana y abrir portales hacia otros tiempos y lugares. Ex empleados de Montauk, como Preston Nichols, afirmaron que allí se construyó una enorme silla electromagnética conectada a generadores, capaz de amplificar las capacidades psíquicas de los sujetos de prueba. Decían que podían materializar pensamientos, enviar soldados a través de portales e incluso alterar líneas temporales. Todo basado en los principios descubiertos accidentalmente en Filadelfia. Por supuesto, el gobierno lo niega todo. Montauk, dicen, nunca fue más que una base de radar común y corriente. El experimento Filadelfia, insisten, nunca ocurrió. Pero las coincidencias son demasiado inquietantes. 2 proyectos separados por décadas, unidos por rumores de invisibilidad, teletransportación y manipulación del tiempo. El encubrimiento fue tan hábil que, para el gran público, todo quedó catalogado como mito, ciencia ficción o teoría de la conspiración. Pero basta revisar los fragmentos: testimonios de marineros desaparecidos, documentos que contradicen los registros oficiales, cartas anónimas con información precisa, bases militares con presupuestos imposibles de rastrear. Todo apunta a un patrón: el patrón del silencio. Y el silencio, a menudo, es más revelador que cualquier prueba. Porque cuando un gobierno se esfuerza tanto en negar algo, cuando gasta millones en ocultar, dispersar, ridiculizar, es porque detrás de esa niebla hay un secreto que arde. El experimento Filadelfia es ese fuego oculto. El incendio que nunca se apagó, que simplemente cambió de nombre y de lugar. Del puerto de Filadelfia a los pasillos de Montauk. De los marineros desmaterializados a las víctimas de control mental. Siempre con la misma esencia: el intento de dominar la realidad misma. Lo que queda claro es que el Eldry fue apenas el comienzo. Un borrador torpe y sangriento de un plan mucho más amplio. Y, como todo borrador, debía ser ocultado para que el verdadero proyecto pudiera crecer en secreto.
La pregunta ahora no es si el experimento Filadelfia ocurrió. La pregunta es, ¿qué más lograron después de él? Un barco de guerra no debería tener nada que ver con ovnis, portales dimensionales ni sombras de otro mundo. Y sin embargo, el experimento Filadelfia parece haber arrastrado al Eldry y a su tripulación a una frontera donde lo militar y lo paranormal se funden en un mismo abismo. Los rumores comenzaron poco después del incidente. Algunos marineros sobrevivientes hablaban en voz baja de lo que habían visto durante los minutos en que el barco desapareció. No describían otro puerto ni otro mar. Describían un lugar vacío, silencioso, oscuro. Una especie de limbo donde el tiempo no existía. Pero lo más inquietante era que, según ellos, no estaban solos. Sombras. Siluetas sin rostro. Presencias que se movían alrededor de la nave como si la estuvieran observando. Algunos decían haber escuchado voces en idiomas desconocidos, susurros que atravesaban sus cabezas sin necesidad de sonido. Otros hablaban de figuras altas que se deslizaban entre la oscuridad, como si estuvieran estudiando el barco y a sus ocupantes. ¿Delirio de hombres al borde de la locura? Quizás. Pero lo extraño es que varios testigos coincidían en esos detalles, sin haberse comunicado entre sí. Y la semejanza con los relatos de encuentros cercanos con ovnis es perturbadora. Seres en silencio, observación clínica, la sensación de estar siendo analizados por inteligencias no humanas. Los investigadores más atrevidos comenzaron a plantear la hipótesis. ¿Y si el experimento Filadelfia no solo curvó el espacio? ¿Y si abrió un agujero hacia otro plano habitado por entidades desconocidas? Aquí es donde la historia se conecta con la ufología. En los años 50, cuando los avistamientos de ovnis se dispararon en Estados Unidos, varios ufólogos empezaron a notar coincidencias con el experimento Filadelfia. Había relatos de objetos que aparecían y desaparecían en el cielo en un parpadeo, como si manipularan el mismo tipo de campos electromagnéticos. Algunos aseguraban que los militares habían replicado esas tecnologías después del experimento fallido, usándolas para crear naves secretas basadas en ingeniería inversa. De hecho, uno de los rumores más persistentes es que el Eldry fue visitado en secreto por ingenieros que no pertenecían a la Marina, sino a laboratorios vinculados a proyectos de estudio de ovnis. El barco, según esta versión, se convirtió en un laboratorio flotante para comprender no solo lo que había ocurrido, sino también lo que habían traído de vuelta. Porque lo cierto es que, después de aquel día, el Eldry parecía distinto. Tripulantes posteriores hablaron de zonas del barco donde se escuchaban pasos en la noche aunque no hubiera nadie. Ecos imposibles en pasillos vacíos. Puertas que se cerraban solas. Incluso se decía que, en ocasiones, aparecían destellos verdes o azules en la cubierta, como si restos del experimento siguieran vivos en su estructura. ¿Fenómenos eléctricos comunes? ¿O huellas de una fractura permanente en el tejido de la realidad del barco? Los ufólogos más extremos sostienen que el experimento Filadelfia fue, en realidad, un intento de replicar tecnologías extraterrestres. Que los cálculos de Einstein y Tesla no bastaban, y que hubo información obtenida de manera clandestina a través de contactos no humanos. Una idea que suena a delirio, pero que se repite una y otra vez en círculos de investigación alternativa. Carl Allen, en sus cartas, mencionaba que los militares habían descubierto algo más que invisibilidad. Hablaba de contacto mental, de experiencias de percepción extraña entre los marineros. Como si el experimento hubiera amplificado no solo la materia, sino también la mente. Algunos tripulantes, según Allen, afirmaban escuchar pensamientos ajenos, sentir emociones que no eran suyas o percibir presencias invisibles a su alrededor. Ese detalle conecta directamente con los supuestos experimentos de Montauk: control mental, manipulación psíquica, materialización de pensamientos. Todo parecería encajar en un mismo rompecabezas que comienza con un destructor en 1943 y termina con proyectos secretos capaces de doblar la mente y el tiempo. Pero lo más perturbador no son las hipótesis de conspiración, sino los testimonios sencillos. Como el de un hombre que aseguraba ser tripulante del Eldry. Años después del experimento, contaba que no podía dormir porque cada vez que cerraba los ojos volvía al vacío oscuro. Decía que en sueños aparecían esas mismas siluetas observándolo, como si nunca lo hubieran dejado escapar del todo. Su conclusión era aterradora: nosotros no volvimos solos. Algo vino con nosotros. El Eldry, de ser un simple destructor,
pasó a convertirse en una especie de arca maldita, cargando un secreto que nadie quería reconocer. Un barco que había viajado a un lugar donde los humanos no deberían asomarse y que había regresado con cicatrices invisibles. ¿Acaso el experimento Filadelfia fue el primer contacto real entre la humanidad y otras inteligencias? ¿Un contacto accidental, nacido de la arrogancia militar? Si es así, entonces no se trató solo de un fallo científico, sino de un error cósmico. Una invitación no intencionada a fuerzas que nos superan, un aviso de que jugar con el espacio-tiempo puede atraer la atención de ojos que nunca debimos conocer. Y el detalle más inquietante es que, si el gobierno aprendió algo de ese contacto, jamás lo reconocería. Porque la ignorancia del público es el mejor escudo frente a lo incomprensible. Pero hay algo que no se puede esconder, la sensación de que lo que ocurrió en Filadelfia dejó una puerta abierta. Y una puerta abierta siempre invita a que algo entre. El Eldri navegó durante años, cambió de manos, fue transferido a Grecia, pero el mito nunca se separó de su casco. Donde iba, lo seguía el rumor, ese es el barco que desapareció. El contacto, visible o invisible, nunca se cerró del todo. Y lo peor estaba por venir. Porque si el experimento Filadelfia fue un accidente, ¿qué ocurrió cuando decidieron repetirlo, pero esta vez a propósito? En 1951, el USS Eldri fue transferido a Grecia como parte del programa de ayuda militar estadounidense. Allí cambió de nombre, se convirtió en el HM Leon y navegó bajo bandera griega durante más de 2 décadas. Oficialmente, fue un destructor más, cumpliendo funciones rutinarias hasta su retiro en 1992. Después, fue vendido como chatarra y desmantelado. Un destino común para un barco común. Pero nada en la historia del Eldri fue común. Incluso en Grecia, la sombra del experimento lo seguía. Marineros griegos contaban historias inquietantes, de pasillos donde se escuchaban pasos sin origen, de luces que aparecían en la cubierta, de hombres que juraban ver figuras humanas desvaneciéndose en las esquinas del barco. Historias demasiado parecidas a las que ya se habían contado en Filadelfia. ¿Cómo explicar que un mito local en Estados Unidos cruzara el océano y se repitiera en otro idioma, en otra tripulación? Para algunos, era simple sugestión. Para otros, era la prueba de que el Eldri ya había quedado marcado para siempre, convertido en una anomalía flotante. Cuando el barco fue finalmente desmantelado, muchos pensaron que la leyenda terminaría. Pero no fue así. Porque el mito no estaba en el acero, sino en los hombres, en los documentos y en las preguntas sin respuesta. Las últimas filtraciones de archivos militares solo añadieron más fuego al misterio. Memorandos desclasificados del FBI mencionan repetidamente las cartas de Carl Allen, tratándolas con una seriedad inquietante para un asunto que, supuestamente, nunca existió. Además, hay inconsistencias en los registros de viaje del Eldri, como si alguien hubiera alterado su bitácora para ocultar movimientos imposibles de justificar. Los escépticos insisten, el experimento Filadelfia fue un mito, una exageración de rumores malinterpretados. Dicen que Carl Allen inventó gran parte de la historia, que mezcló ciencia real con fantasías. Argumentan que la Marina no tenía la tecnología para algo tan radical en 1943. Y, desde la lógica, tienen razón. No hay documentos sólidos, no hay pruebas físicas irrefutables. Pero el problema es que los mitos no nacen de la nada. Siempre hay una chispa inicial. Demasiadas voces, demasiados testimonios coincidentes, demasiadas sombras que no encajan en la versión oficial. Y, sobre todo, demasiados esfuerzos por silenciar, ridiculizar y enterrar la historia. Porque si todo fue un invento, ¿por qué tanto esfuerzo en desmentirlo? ¿Por qué gastar recursos en informes, seguimientos, manipulaciones? El silencio, como siempre, grita más que las palabras. El experimento Filadelfia dejó un legado inquietante. Fue la semilla de proyectos secretos posteriores. Montauk, experimentos de control mental, teorías de viajes en el tiempo. Fue también el espejo donde la ufología encontró similitudes con la tecnología de los objetos no identificados. Y, sobre todo, fue la advertencia de lo que ocurre cuando la ambición humana decide desafiar las leyes de la realidad sin entender las consecuencias. Quizás el experimento nunca ocurrió como lo cuentan las leyendas. Quizás no hubo hombres incrustados en las paredes ni saltos a otros puertos.
Pero incluso si todo fue una exageración, la idea misma del experimento Filadelfia ha calado en nuestra cultura porque toca un miedo ancestral, el de abrir puertas que no podemos cerrar. Un destructor naval convertido en fantasma. Una tripulación marcada por el silencio. Científicos obsesionados con teorías incompletas. Sombras que observan desde la oscuridad. Y un gobierno dispuesto a todo para que la verdad jamás salga a la luz. Al final, lo único seguro es esto: el Eldritch existió. Navegó, combatió, cambió de bandera, fue desmantelado. Pero su verdadera historia nunca estuvo en sus batallas, sino en lo que ocurrió en 1943, en un astillero de Filadelfia, cuando desapareció en un destello verdoso y regresó como algo distinto. Quizás lo que regresó no fue exactamente lo que partió. El experimento Filadelfia no es solo un mito. Es un espejo. Refleja la obsesión humana por dominar lo imposible, aunque el precio sea nuestra cordura. Refleja el miedo a haber tocado fuerzas que no comprendemos. Y refleja, sobre todo, la incómoda posibilidad de que en algún lugar, en algún archivo oculto, alguien todavía sepa la verdad completa. La pregunta final no es si ocurrió. La pregunta es, ¿y si lo intentan de nuevo? Porque si el Eldritch fue el primer paso, el siguiente podría no ser un barco. Podría ser una ciudad. Podría ser el mundo entero. Y si esa puerta volvió a abrirse, tal vez ya no podamos cerrarla.